Bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme participar de sus reuniones y como siempre es un placer estar con mis amigos colombianos. Bueno, vamos a hablar de la malformación de Arnold Chiari, que se la define como una entidad heterogénea y multifactorial, la que coexiste en formas congénitas, con formas hereditarias y formas adquiridas, pero que tienen en común tener el foramen magno totalmente ocupado por materia encefálica. En realidad es una definición radiológica el síndrome de Chiari-1, en el que se presentan tres situaciones. Una verticalización de la tinta del cerebelo, un agujero magno totalmente ocupado y un descenso de las amígdalas cerebelosas, que cuando están 5 milímetros más allá del agujero magno, hacia el conducto espinal, se conforman conforman la malformación de síndrome de Chiari-1, que fue descrito por precisamente Chiari, un patólogo de la Universidad de Praga, que describió por primera vez en el año 1891, a raíz de la autopsia de una joven de 17 años que presentaba una elongación de las amígdalas cerebelosas dentro del foramen magno. Ya en 1883, Cleland había descrito también una autopsia un niño que había fallecido con espina bífida e hidrocefalia y describió también que tenía alteraciones del cerebelo y el tronco. Pero es recién en 1894 cuando Arnold publicó un caso similar en un niño con espina bífida. Y al poco tiempo, el mismo Chiari reportó 14 casos y ya comenzó con un concepto importante, que la causa de ese descenso de las amígdalas cerebelosas no solo era la hidrocefalia, sino que también había una insuficiente maduración de la base del cráneo, o sea, había una fosa posterior más pequeña, o sea que la causa ya había una causa anatómica. Recién en 1907, Joel Vigreden conforma la denominación de malformación de Arnold Chiari, precisamente en honor a los que la describieron por primera vez, Arnold y a Chiari. Bueno, varias empezaron a realizar cirugías con respecto a esta malformación de Chiari y ya en el año 1949, Russell dice que el síndrome de Arnold-Chiari debe solo utilizarse cuando se trata de pacientes con espina bífida. En 1953, Baker operó 3 casos y estableció el nivel normal de las amígdalas. Y en 1985 se estableció ya que cuando las amígdalas están descendidas más de 5 milímetros por debajo del agujero magno, se considera ya la malformación. Esto a veces es discutible porque algunos dicen que tienen que ser 7 milímetros, pero nosotros nos manejamos con el descenso de 5 milímetros para hablar de síndrome de Arnold-Chiari. Por supuesto, vamos a hablar del el síndrome de Chiari-1, pero ante todo vamos a recordar las formas anatómicas que hay del síndrome de Arnold-Chiari. El Chiari-1, que es el que vamos a hablar, es de origen mesodérmico y casi nunca se acompaña de hidrocefalia. En cambio, el Chiari-2, que ya se trata de un disturbio neuroectodérmico, es el que todos sabemos que está asociado a espina bífida y a hidrocefalia. La hidrocefalia está presente en el 70% de los casos del Chiari-2. En cambio, en el Chiari-3, que es también un disturbio neuroectodérmico, la herniación del cerebelo se halla en un meningocelio occipitalo cervical. En estos casos la hidrocefalia es menos frecuente que en el Chiari-2 y está aproximadamente presente en el 50% de los casos de Chiari-3. El Chiari-4 es una entidad que se discutió mucho porque también es de origen neuroectodérmico y se caracteriza por una hipoplasia del cerebelo y también de la protuberancia, pero
no hay ausencia de descenso de las amígdalas cerebelosas. Hay en cambio una gran dilatación del cuarto ventrículo y de las cisternas de la base. El Chiari 0 y el Chiari 1.5, que se describieron últimamente, son muy raros de encontrar. En el caso del Chiari 0 también hay un desplazamiento del bulbo y del óvex, pero la posición de las amígdalas cerebelosas es normales. Por eso que se discutió mucho si era o no un síndrome de Chiari. Y el Chiari 1.5 hay un descenso de las amígdalas cerebelosas y del tronco, pero sin espina bífida. Vuelvo a repetir, estos dos últimos casos es muy discutido entre los neurocirujanos pediátricos. Bueno, vamos a ir al nuestro, que es el Chiari 1. El Chiari 1 tiene una prevalencia entre 3 y 8 casos cada 100.000 habitantes. La mayoría de los casos son esporádicos. Es muy frecuente que cuando se pide una resonancia magnética por cualquier causa, aparezca el descenso de las amígdalas cerebelosas. Tal es así que hay, dicen los autores, que entre el 0,50 y el 1,7 de todas las resonancias magnéticas que se realizan, hay un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo de los 5 milímetros. La mayoría de los casos son esporádicos, como ya vamos a ver. Es muy rara los casos familiares, no obstante, nosotros hemos tenido 2 familias. Una es una jovencita de 15 años que la operamos con un cuadro de Chiari muy franco. Su mamá nos comenta que cuando elevaba los brazos para colgar la ropa en el tendedero, se mareaba mucho y más de una vez perdía la conciencia. Pensando en una insuficiencia vértebro-basilar, le solicitamos una resonancia magnética con angioresonancia y nos encontramos con un Chiari. Y el hermano de ella, un señor veterinario, tenía el mismo malestar cuando galopaba en su caballo. También tenía Chiari y también lo operamos. Pero bueno, son casos muy raros. En general, son casos esporádicos. La siringomielia es muy frecuente en el síndrome de Chiari 1. Varían las estadísticas según los autores entre un 45 y un 80%. También es frecuente, aunque con menos frecuencia, la escoliosis en el Chiari 1, aproximadamente en un 20% de los casos. Pero si el Chiari 1, es decir, si el descenso amigdalino se acompaña también de siringo, la escoliosis se da en la mitad de los casos. Los eventos respiratorios y las apneas de sueño, tanto las centrales como las periféricas, son frecuentes entre el 24 y el 70%, varían según los autores. Y algo más nuevo y que se le está dando importancia es un déficit en la función cognitiva que se ha descubierto en los pacientes portados, sobre todo en los adultos, portadores de Chiari 1. Estos 2 artículos que coloqué acá al final hablan de eso. Por eso es importante también, cuando uno hace el estudio de un probable síndrome de Chiari 1, independientemente que el radiológico lo importante es diagnosticar la clínica para poder tomar la decisión de la cirugía. Y también ahora tenemos que incorporar una evaluación neurocognitiva en estos pacientes. Bueno, como dije, hay formas congénitas y formas adquiridas. En las formas congénitas, por supuesto, va a haber una alteración en la base del cráneo, una disminución de la fosa posterior, va a ser una fosa posterior chica y por eso el contenido de la fosa posterior no tiene más remedio que deslizarse hacia abajo dentro del canal espinal. Dijimos que las formas esporádicas son las más frecuentes, son de las que vamos a hablar, y raramente hay formas familiares. En cambio, en las formas adquiridas, la anatomía de la fosa posterior y de la base de cráneo es normal, y las 3 causas que producen un Chiari adquirido serían la hipertensión endocraniana, por supuesto, si hay un proceso expansivo intracraniano, va a haber un descenso de las amígdalas cerebrosas, es decir, va a haber una herniación. La segunda causa de Chiari adquirido es la hipotensión espinal. Por ejemplo,
posterior a drenajes lumbares, o por ejemplo en las embarazadas después que se le hace la peridural y siguen perdiendo líquido por bastante tiempo, o en algunos casos que nos ha ocurrido a nosotros cuando colocamos una derivación lumboperitoneal a raíz de una hipertensión endocraniana idiopática. Puede producirse una hipotensión espinal y eso generar secundariamente un síndrome de Chiari. Y por último, la desproporción cefalocraniana que vemos en las cranioostenosis complejas o lisostosis craniofaciales, como el síndrome de Cruzón y los distintos síndromes craniofaciales. ¿Hay casos de resolución espontánea? Sí, es muy raro, pero estos autores que figuran aquí efectivamente han descrito aislados casos, seguidos por supuesto pacientes con una imagen radiológica de Chiari sin sintomatología y que con el pasar del tiempo se vio que fue ascendiendo las amígdalas cerebelosas. Nosotros nunca hemos visto un caso así, pero están descritos. Bueno, como dijimos, es una alteración en el desarrollo del mesodermo, a diferencia de los otros de los otros casos de síndrome de Chiari que dijimos que eran neuroectodérmicos. En estos casos del síndrome de Chiari 1, como dijimos, hay un incompleto desarrollo de la base del cráneo con una fosa posterior chica que hace que el contenido descienda hacia el canal espinal a través del agujero magno. Y tenemos el Chiari 1. Esto a su vez provoca este descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, produce una alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Si recordamos, durante la sístole, el contenido del líquido cefalorraquídeo subaracnoideo intracraniano desciende hacia el canal espinal y luego esto en los casos normales, y luego asciende durante la diástole. Pero en el caso del síndrome de Chiari 1, hay una disociación en la presión craneoespinal, porque durante la sístole, la amígdala cerebelosa actúa como un pistón a través del agujero magno y entonces provoca un aumento de presión en el subaracnoideo espinal. Ese aumento de presión del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo espinal hace que se filtre a través de los espacios de Virchow-Robin y también de los canales vasculares, se filtre líquido cefalorraquídeo hacia el canal espinal, dilatándolo. Y así tenemos la isiringomelia, que como dijimos, acompaña muchas veces al síndrome de Chiari 1. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto a los síntomas, sabemos las cefaleas, la cervicalgia. Nosotros en los chicos le damos mucha importancia a la cervicalgia, porque los chicos no tienen cervicalgia y tampoco se quejan de cervicalgia, mucho más frecuente, por supuesto, en el caso de los adultos. Pero para nosotros, un niño con imagen de Chiari, con descenso amigdalino de más de 5 milímetros y cervicalgia, ya es suficiente para decidir la cirugía. Las apneas del sueño es otro síntoma que también controlamos muchos. Ya vamos a ver que pueden ser centrales o periféricas. Las dificultades, si hay un compromiso de pares craneanos, ya en un Chiari ya más acentuado, más importante, vamos a tener entonces compromiso de los pares craneales bajos, alteraciones en la fonación, en la deglución, etc. Y en los casos más severos ya se van a presentar trastornos motores y sensitivos. El diagnóstico, bueno, por supuesto, la resonancia magnética es el estudio de elección. Nos va a permitir evaluar el nivel de las amígdalas, ver si hay siringomielia o no, ver si hay escoliosis o no, ver si la siringomielia está tabicada o no. Pero es fundamental la resonancia magnética con dinámica de flujo de líquido cefalorraquídeo. Esa es fundamental para tomar la decisión quirúrgica. También siempre pedimos el estudio polisonográfico de sueño para detectar la presencia de apneas. Y con respecto a los potenciales evocados, tanto de tronco como de los sensitivos,
nosotros los consideramos aleatorios, no le damos mayor importancia, salvo que sean francamente patológicos, pero si no, a veces se presta a confusiones. Pero sí es muy importante para nosotros la dinámica de flujo del líquido cefalorraquídeo y el estudio polisonográfico para detectar apneas. Como dijimos, el 60% del líquido cefalorraquídeo subaracnoideo del cerebro se desplaza durante la sístole a través, a través del foramen magno hacia el espacio subaracnoideo cervical. Esto en un individuo normal, como lo vemos en esta figura, vemos que se produce un pasaje del líquido cefalorraquídeo tanto por el compartimiento anterior como por el compartimiento anterior del canal espinal, cosa que no ocurre en el Chiari, donde hay un pasaje, donde hay un pasaje por el espacio espinal anterior y no por el posterior. Con respecto a las apneas, cuando hay presencia de apneas centrales, hablamos ya de una compresión del tronco cerebral y es importante tenerlo presente para la decisión quirúrgica. Y también las apneas obstructivas, porque las apneas obstructivas, por supuesto que en un niño tenemos que descartar primero que no sean apneas obstructivas porque tiene una hipertrofia de las amígdalas, digamos, de la garganta, ¿no es cierto? Nos referimos a las apneas obstructivas que puede haber en un síndrome de Chiari y que son serias porque implican un compromiso de los pares craneales bajos. Aunque parezca mentira, en el síndrome de Chiari son más frecuentes las obstructivas que las centrales. Por eso hay que detectar bien si esas obstructivas se deben realmente al síndrome de Chiari o se deben a una hipertrofia de las amígdalas de la garganta. Lo otro importante a considerar es que cuando las apneas son muy frecuentes, pueden incluso aumentar el descenso de las amígdalas cerebelosas. Con respecto a la siringomiela, como comentábamos hoy, dijimos que la incidencia es variable, según los autores, entre el 40 y el 80%, y se produce básicamente por el bloqueo que las amígdalas cerebelosas producen como un pistón durante la sístole, que al provocarse esa fuerza de pistón genera un aumento de presión en los espacios subaracnoideos espinales, y eso produce que, si el canal central está tabicado, como en este dibujo, se produce un pasaje del líquido cefalorraquídeo a través de los espacios de Virchow-Robin y también a través de los canales vasculares hacia el canal central, que si está segmentado, dilata únicamente ese sitio donde hay la segmentación. Pero si no está segmentado, se dilata todo el canal espinal. A esto se le llama todavía estado presiringomiélico. ¿Por qué? Porque si se logra la descompresión, si lo operamos al paciente y descomprimimos el foramen magno, seguramente esta situación de siringomielia revierte, y eso lo hemos comprobado después de las cirugías con la resonancia magnética postquirúrgica. Pero si ocurre que el canal espinal no está permeable o es tan grande la presión dentro de la siringomielia que se produce la ruptura y la salida del líquido cefalorraquídeo en el parénquima de la médula misma, eso lleva a una atrofia de la médula y a una dilatación atrófica del canal espinal. Y ahí sí, la siringomielia es definitiva. Con respecto al tratamiento de la siringomielia en el síndrome de Chiari, hay distintas opciones. Punzarlo, colocar una siringostomía, algunos colocan un diábolo de esos que usan los otorrinos. Bueno, colocan un diábolo que comunica el canal central de la médula con el espacio subaracnoideo espinal. A nosotros lo intentamos en 1 o 2 oportunidades y no nos dio resultado. Nosotros lo que hacemos es la derivación siringopleural. Tampoco nos conviene la siringoaracnoidal porque esos tubitos que uno coloca del canal espinal al espacio aracnoideo es muy difícil fijarlo.
y se desplazan siempre, se salen del lugar. Por eso lo que hacemos nosotros es la derivación siringopleural en los casos que la siringomielia no se resuelve al lograr la descompresiva de fosa posterior. Por supuesto que la siringo es baja a nivel lumbar, entonces efectuaríamos una derivación siringoperitoneal, pero siempre la siringomielia en el síndrome de Chiari suele ser alta, cervical o cérvico-dorsal. Con respecto a la escoliosis, como dijimos, está presente en el 20% de los casos con síndrome de Chiari 1, pero cuando, además de las amígdalas cerebelosas, hay una dilatación, hay una siringomielia, la escoliosis ya es mucho más frecuente. Es importante diferenciar una escoliosis idiopática de una escoliosis en el síndrome de Chiari. En la escoliosis idiopática es muy raro encontrar otras anomalías en la resonancia magnética. Y solo un 10% de los casos de escoliosis idiopática tienen alteraciones en la resonancia magnética. Y de ese 10%, lo más frecuente es tener una siringomielia. Con respecto a las curvas de la escoliosis, cuando estas curvas son menores de 20 grados, no se realiza ningún tratamiento, se los observa, se los controla y se le indica natación y gimnasia. Cuando las curvas están entre 20 y 45 grados, en nuestro hospital se indica corset. Y en las curvas mayores de 50 grados, la cirugía. Una cosa importante que nos aconsejan nuestros ortopedistas, en los casos de síndrome de Chiari 1, con escoliosis en menores de 10 años, ellos dicen que si efectuamos la descompresiva de fosa posterior, en la experiencia de ellos la escoliosis se detiene. O sea, es muy importante esta observación porque se evitaría así la cirugía de la escoliosis, que como ustedes saben, en los adolescentes es una cirugía muy, muy agresiva, con complicaciones, etc. Bueno, y vayamos a lo más importante, que es el tratamiento. El objetivo del tratamiento es, bueno, por un lado, descomprimir el foramen magno que está totalmente ocupado, y segundo, restablecer la normal circulación del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento quirúrgico óptimo continúa siendo controversial, porque son muchas las técnicas que se han descrito, y bueno, cada uno tiene su experiencia. En el caso nuestro, bueno, ustedes saben que las técnicas que se han usado son muchísimas. Una pequeña laminectomía suboccipital, con la laminectomía de C1, una gran laminectomía suboccipital, una ampliación de la fosa posterior, apertura de la duramadre, dejar la duramadre abierta, taponamiento de lóbulos, coagulación de amígdalas, en fin, una serie de técnicas. Yo voy a describir la que utilizamos habitualmente. Nosotros hacemos una gran diferenciación entre los casos de Chiari sin siringomielia y los que con siringomielia. En los casos sin siringomielia, efectuamos descompresiva osteoligamentaria y siempre realizamos ecografía intraoperatoria. Si la ecografía es positiva, es decir, que a través de la duramadre vemos circular el líquido cefalorraquídeo, ahora voy a mostrar un ejemplo, ahí se suspende la cirugía. Pero si con la ecografía no vemos pasar el líquido cefalorraquídeo, es decir, que la ecografía es negativa, entonces realizamos una amplia plástica dural con aponeurosis del paciente. En los casos de Chiari 1 con siringomielia, siempre efectuamos plástica dural y coagulación de las amígdalas cerebelosas. Esta es la técnica que nosotros utilizamos, una incisión suboccipital por línea media que va desde el ilion hasta cervical 6. Apertura del plano muscular en la forma habitual,
hacemos una pequeña resección de la escama del occipital, una pequeña resección de la escama del occipital. Acá vemos la lámina de C1 y acá ya efectuada la laminectomía de C1. Abierta la dura madre, vemos la extrusión de las amígdalas cerebelosas. Es cortar, coagular y cortar las bridas que unen las amígdalas cerebelosas con la pica en primer lugar y luego con el tronco, protegiendo siempre el tronco cerebral, y vamos coagulando. Una vez que hemos despegado bien las amígdalas cerebelosas del tronco, comenzamos a coagularlas. Y a medida que las vamos coagulando, por supuesto, se van reduciendo. Ahí vamos viendo cómo cortamos las aracnoides, las bridas aracnoidales, mejor dicho, y coagulando siempre la parte, también la parte inferior, con mucho cuidado, obviamente, de no tocar el tronco. Siempre lo vamos cubriendo con los algodones. Vemos cómo se va reduciendo el tamaño de la amígdala, y lo que nos da tranquilidad es cuando vemos que del oves empieza a fluir líquido cefalorraquídeo. Una vez que logramos la separación y reducción de una amígdala, realizamos el mismo procedimiento en la otra. Primero liberando la arteria pica, y una vez que están eliminadas las adherencias con el tronco y con la pica, procedemos también a la coagulación de la otra amígdala. Así vemos cómo se libera, las amígdalas queda liberado totalmente, y de esta manera vemos que fluye líquido cefalorraquídeo del óvex. Y con eso consideramos que ya está realizada la liberación de las amígdalas, liberación y reducción de las amígdalas cerebelosas. Este es el paciente que vimos recién, que tenía un descenso importante de las amígdalas cerebelosas y una siringomielia cervical. Este en el T1, acá en el T2, y este es el control posoperatorio, donde hay una amplia elevación de las amígdalas, bueno, la reducción de las amígdalas y la reducción de la siringomielia. Esto es lo que les comentaba de la ecografía intraoperatoria. En este caso, por ejemplo, vemos, esta es la amígdala cerebelosa, acá está el tronco, y vemos que en la parte posterior no circula líquido cefalorraquídeo. En estos casos, entonces, nosotros decidimos abrir la dura madre. En cambio, cuando, como en este caso, vemos la amígdala cerebelosa, el tronco cerebral y el líquido cefalorraquídeo que comienza a pasar, entonces en estos casos damos por finalizada la cirugía y no es necesario no es necesario en estos casos abrir la dura madre. Se ve perfectamente cómo se moviliza la amígdala cerebelosa y cómo pasa el líquido, diferente a la imagen anterior. Bueno, con respecto, como decíamos, las técnicas operatorias para el síndrome de Chiari 1 son tantas que se han hecho varios estudios cooperativos para averiguar cuál podría ser la mejor opción. Este trabajo, por ejemplo, que reúne 18 artículos y colecciona unos 1.242 pacientes, de los cuales 822 tenían siringomielia, se plantearon, es un estudio con un rango de edades muy amplio, desde 0,2 a 70 años. Se plantearon como objetivos la desaparición de los síntomas y la desaparición de siringo. Los pacientes fueron divididos en 4 grupos según la técnica, en los que se efectuaron descompresiva ósea únicamente, en los que se efectuó descompresiva ósea más duroplastia,
en los que se efectuaron resección de amígdalas y en los que se colocó shunt. Los resultados, las conclusiones, mejor dicho, fueron que la descompresiva sola no lograba los mejores resultados, que los mejores resultados para la desaparición de los síntomas era la descompresiva osteoligamentaria más la duroplastia, y que la resección de amígdalas no era recomendable por las complicaciones. Y por supuesto se desaconsejaba completamente el shunt porque empeoraba los síntomas e incluso se vio que aumentó la siringomielia. Este otro estudio, exclusivamente estudio cooperativo también, exclusivamente en niños, en pediatría, fueron 173 papers, y en los cuales se consideró que los pacientes que eran operados con descompresiva sola y los que eran operados con descompresiva más duroplastia. La conclusión fue que con la duroplastia los pacientes andaban mejor y necesitaban menos reoperaciones, pero se vieron mayores complicaciones relacionadas a la fístula del líquido cefalorraquídeo, lo cual, este es un estudio medio antiguo, porque hoy en día realmente ya en las duroplastias no vemos fístulas del líquido cefalorraquídeo, haciéndolo en forma muy cuidadosa no hemos visto. Y este último estudio también cooperativo, que recolectó 214 papers, las conclusiones fueron que en los pacientes que no tenían siringomielia, operar la fosa posterior más duroplastia no había diferencia. En cambio, en los pacientes con siringomielia y se le efectuó la duroplastia, mejoró notablemente la siringomielia, pero tenía un mayor tiempo quirúrgico y también mayores complicaciones de fístula de líquido cefalorraquídeo, pero requería menos reoperaciones de Chiari. Bueno, para finalizar, esta es una observación del doctor Di Rocco, pero en realidad no se llevó a cabo en la práctica. Él comenzó a decir que era incorrecto llamar malformación al Chiari, porque la palabra malformación generaba ansiedad y angustia en los padres y ansiedad también en el neurocirujano, y propuso una clasificación un tanto complicada, llamar Chiari P al Chiari que se asociaba a platibacia, Chiari CCD al asociado a desproporción craniofacial, Chiari SP a los que implicaban anomalías en la neurulación, y Chiari M a los desórdenes del metabolismo óseo. Pero vuelvo a repetir, esta observación no tuvo mucha aplicación en la práctica. Bueno, eso es todo, y muchas gracias por su atención.